vamos a trabajar la segunda agrupación llamada variación. Y ya lo habíamos mencionado con anterioridad, es una agrupación donde sí nos importa el orden de los elementos y además se usan algunos de los elementos, no todos los elementos como en la permutación. Cabe destacar que variación y permutación algunos autores y algunos profesores lo toman como una sola. Sin embargo, aquí lo vamos a trabajar de manera separada para conocerlas a cada una y bueno, todas las características que ellas vayan presentando. Tenemos dos tipos de variación. La variación sin repetición, que es la que muchas veces conocemos como la normal, la variación normal, y tenemos la variación con repetición, que es donde se nos permiten repetir elementos. Bien, y vamos a utilizar dos fórmulas para cada una. La fórmula para las que no tienen repetición será la variación de m elementos de un total de n. Entonces decimos n factorial sobre n menos n factorial. Y las variaciones con repeticiones pues será simplemente el total de elementos elevado a la cantidad que estemos tomando en nuestro problema. Aquí lo coloco, m son los elementos tomados de nuestro problema, de nuestra variación, y n son los elementos totales que se nos dan al inicio entre nuestros datos. Podemos conseguirlo de diversas formas, escritos como b, m, n, podemos conseguirlos como b, mn, de esta forma vertical, o podemos conseguir que primero va el total y luego la porción que tomamos de ese total. Recordando para no confundirnos que la n siempre va a ser aquel número mayor. Entre los dos números que nos dan en las variaciones, el mayor siempre será la n porque es el total. Y n es una parte de esa n. Entonces no importa cómo lo veas, si tú ves la mayor, para nuestras fórmulas que aquí ves representadas con estas letras será nuestra n, nuestro total. Podría verlo la m con una r, con otra letra, pero aquí lo vamos a trabajar de esta manera. Muy bien, aquí tenemos nuestro primer ejercicio. Nos dice, con las cifras 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿cuántos números de tres cifras distintas se pueden formar? Ojo con esta palabra, cifras distintas. Ya aquí nos están hablando de algo que no tiene repetición. Recuerden que no es lo mismo elementos repetidos que repetición. Cuando hablamos de repetición, pues es que podemos utilizar varias de estas cifras repetidas para formar números, en este caso números de tres cifras, pero al decirnos distintas significa que solamente pueden aparecer una vez en cada número de tres cifras que formemos. Y la fórmula que vimos al inicio es para el caso donde existe la repetición. De igual manera lo vamos a entender con los otros ejemplos. Nos vamos a las dos preguntas. La primera es si importa el orden, y si importa el orden, pues si yo tomo las cifras 1, 2 y 3, esto será totalmente distinto a si yo lo coloco 2, 1, 3. 123 es distinto a 213, entonces sí nos importa el orden. Marcamos por aquí que sí nos importa el orden y ahora nos preguntan, ¿se toman algunos elementos? Bueno, ¿son cuántos elementos? 7 elementos. Si se toman todos, pues allí diríamos que es una permutación, pero en este caso, si solo tomamos algunos para la formación de nuestros grupos, entonces será una variación. Aquí nos dicen cuántos números de 3 cifras. Ya nos dicen cuántos elementos debemos ir tomando, de 3 en 3, entonces solo se toman algunos elementos, no todos los elementos. Por tanto, esto es una variación. Esa pregunta siempre te las debes hacer antes de empezar el problema para evitar confusiones. Vamos a trabajar con el método de las cajitas. Como nos hablan de que tenemos que formar número de 3 cifras, hago 3 líneas, 1, 2 y 3, a diferencia de la permutación que se toman todos los elementos, aquí nos dicen que tienen que ser solo 3 cifras. Entonces este método es para mí uno de los mejores, más sencillo de trabajar. Y bueno, también tenemos la fórmula que puedes trabajarla de las dos formas, solo que esta es más visual. Entonces nos dice, ¿cuántas posibilidades hay aquí para que tomen el primer número? Tenemos el 1, el 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es decir, tenemos 7 distintas posibilidades para que vayan de primer lugar. Luego tenemos en la segunda casillita, supongamos que tomamos al número 1, nos quedan solo los números 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En este caso tenemos 6 posibilidades. Entonces aquí, supongamos que tomamos al número 2, nos van a quedar ¿cuántas posibilidades para tomar a los números? Nos quedan 1, 2, 3, 4 y 5. 5 opciones posibles para tomarlos. Así que básicamente pues yo podría aquí tomar el 4 y el número que estoy formando es 1, 2, 4, 124. Esto como para ver cuál número fue el que formamos, pero
Pero recuerda, la variación, combinación y permutación nos permiten saber de cuántas formas distintas podemos formar los números, pero no cuáles son los elementos. ¿Cómo lo hacemos? De la misma forma, el método de la cajita es, hay 7 posibilidades para el primero, 6 para el segundo, 5 para el tercero, los multiplicamos todo por el teorema fundamental de la multiplicación y eso nos da un resultado de 210 números distintos que se pueden formar con 3 elementos distintos, es decir, con 3 cifras distintas. N es el total, en este caso aquí sabemos que N es igual a 7 porque son 7 elementos que nos están dando aquí al inicio, y M será lo que nos piden tomar, en este caso 3 cifras. Es fácil, para que no lo olvides sin importar de qué forma aparece la fórmula, que lo que va aquí como N será ese número mayor y lo que va como M es ese número menor, ¿ok? Para no confundirse. Esa M la pueden ver a veces como R en algunas fórmulas. Entonces decimos N es 7 factorial sobre N menos M. Les recomiendo que de una vez hagan esta operación. Sería N menos M es 7 menos 3, que eso es 4. Entonces nos queda 4 factorial. Esto con el fin de que no trabajen tanto. Ahora resolvemos. Recuerda, cuando tenemos fracciones de factoriales, lo resolvemos hasta que lleguemos a algo parecido al denominador. Cancelamos 4 factorial con 4 factorial y nos queda solamente 7 por 6 por 5, que eso es igual a 210 nuevamente. Es decir, que podemos trabajarlo por ambos métodos y tendremos el mismo resultado. Para nuestro segundo ejercicio nos piden lo siguiente: ¿cuántos números de 3 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7? Nuevamente, ¿importa el orden? Sí, ya lo sabemos que cuando se trata de números, cifras, formar cantidades, sí nos importa el orden. ¿Se toman algunos elementos? Sí, solamente 3 de esos 7 que me dan, entonces esto es una variación. Ahora sí, vamos a trabajar primero, como siempre, con el método de la cajita. Como son 3 cifras, hacemos 3 cajitas o 3 líneas, como ustedes quieran. Y fíjense que aquí no nos dicen cifras distintas, nos dan la libertad de que sea cualquiera. Entonces mucho cuidado aquí cuando no nos dicen la palabra distintas, porque significa que podemos repetir cualquiera de ellas. Por ejemplo, yo podría tener aquí cuántas posibilidades: al 1, al 2, al 3, 4, 5, 6 y 7. Y yo diría, bueno, tengo 7 posibles opciones. Nuevamente me pregunto aquí, supongamos que tomo al número 2, vamos a escribirlo por aquí, al número 2, y me pregunto, bueno, ¿cuántas posibilidades tengo? Nuevamente tengo 7, porque no nos están diciendo que las cifras deben de ser distintas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y supongamos que vuelvo a tomar el 2. Entonces ya se está repitiendo dentro del número de 3 cifras 2 de esos números. ¿Y cuántas posibilidades vuelvo a tener? 7. Significa que cuando no nos dan restricciones, como la que vimos anteriormente con la palabra cifras distintas, diferentes, que no sean iguales, entonces podemos trabajar con las mismas posibilidades. Es decir, aquí pueden haber 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 opciones nuevamente. ¿Para qué? Para colocarla aquí como el tercer lugar. Yo podría decir, bueno, el número 3 es el que voy a tomar. Sigan habiendo aquí 7 posibilidades. Y el número que formamos es 223. A diferencia de los anteriores, del anterior ejercicio, simplemente podíamos formar números de 3 cifras, pero que ninguna de estas cifras se repitiera, como pasó en este caso con el número 2. Entonces, bueno, aquí simplemente 7 posibilidades, 7 posibilidades, 7 posibilidades que ocurren al mismo tiempo. Con el principio fundamental de la multiplicación, puedo decir 7 por 7 por 7, que es 343. En este caso, como hay repetición, voy a utilizar la fórmula, que sería variación con repetición con esta R de M en N, donde nos dicen que N está elevado a la M. El total, ¿quién es? 7. ¿Ven? Y fíjense que aquí pasa exactamente lo mismo. Esto lo podríamos escribir como 7 a la 3 porque se repite 3 veces. Entonces aquí en la fórmula es 7, que es nuestro total de elementos, y N lo que vamos a tomar, que son 3. Nuevamente tenemos 7 a la 3, que es 7 por 7 por 7, y eso es 343. Podemos formar 343 números de 3 cifras con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien, chicos. En este siguiente ejercicio tenemos
cuántos números de 4 dígitos se pueden formar con las cifras y nos dan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En este caso, la primera pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿importa el orden? En este caso sí importa el orden, ya lo sabemos, lo hemos trabajado con anterioridad. Y se toman algunos elementos, solo algunos, sí. De todos los números, que son 10, tomamos solamente 4 de ellos. Entonces sí, se toman algunos de esos elementos, no todos. Vamos con la primera pregunta, ya que sabemos que esto sí es una variación, que nos dice, ¿cuántos números de 4 dígitos se pueden formar con estas cifras sin repetir cifras? Significa que no puede haber repetición. Sabemos que tenemos 10 posibilidades aquí, 10 opciones. Ahora, si yo tomo una de ellas, sé que aquí me van a quedar 9 opciones. Si tomo otra de ellas, lo voy a colocar aquí para no escribir nuevamente todos estos números, me van a quedar 8 opciones. Y si tomo otra, cuando estemos aquí, me van a quedar solo 7 opciones para colocar en el último lugar. Esto con el método de las cajitas. Entonces, lo que nos va a quedar por multiplicar es 10 por 9 por 8 por 7. Y eso será 5040. Es decir, 5040 números de 4 dígitos que se puedan formar sin repetirse ninguna con las cifras que nos dan aquí. Entonces, n factorial es la cantidad total de elementos, que son 10. En el denominador tendremos n menos m. n menos m será 10 menos 4. 10 menos 4 es 6. Entonces podemos escribir 6 factorial sin necesidad de colocarlo dentro de un paréntesis. Ahora, recordemos, tratamos de llevarlos al mismo nivel. 10 por 9 por 8 por 7 por 6 factorial. Y eso dividido entre 6 factorial. Tachamos factorial con factorial y nos queda simplemente que será de igual manera 5040. Y ya tenemos que por ambos métodos nos da 5040 números que podemos formar. Ahora bien, chicos, aquí tenemos nuestro segundo ejercicio y nos dan lo siguiente, sin restricciones. Cuando hablamos de sin restricciones es que yo puedo tomar de repente repetido el mismo número para formar tal vez el número 1111 y no habría ningún problema. Ahora, cuando nos dicen sin repetir cifras, es que esto no puede pasar, que se repitan las cifras dentro del número de 4 dígitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ya lo sabemos. Con nuestro método de la cajita, ya adelanté por aquí, serían 4 elementos porque son 4 dígitos y cada uno de ellos tendrá 10 posibilidades porque podemos repetir. Es decir, ¿cuántas opciones para poner un número tenemos aquí? 10 opciones. Entonces colocamos 10 posibilidades, 10 opciones. En la segunda también porque podemos repetir, no necesariamente cancelo y ya no lo utilizo, sino que aquí sí podemos repetir. Y la misma lógica para cada una de esas 4 cifras. Y 10 a la 4 es 10.000. Si lo hacemos con la fórmula, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener variación con repetición de m en n, y eso será n elevado a la m. Entonces n es igual a 10 elementos y m es igual a 4 dígitos que vamos a formar, los que estamos tomando, porque no tomamos todos los elementos. 10 a la 4 será 10.000 también. Entonces, tanto por la fórmula como por el método de las cajitas, nos da 10.000. Esto es sin restricciones, es decir, que podemos formar números de este estilo. Muy bien, chicos, en nuestro siguiente problema nos dice cuántos números de 4 dígitos se pueden formar con las cifras que ya conocemos, pero que esos números formados sean mayores que 3.000. Esta es otra restricción. Y con esto debemos tener mucho cuidado, porque cuando nos dicen mayores de 3.000, que sean de 4 dígitos, bueno, son números de 4 dígitos, que sean mayores que el número 3.000, pero no nos están diciendo que no se pueden repetir. Entonces significa que pueden haber repeticiones aquí. Vamos a ver. Si nos hablan de que sean mayores que 3.000, ¿qué números posibles pueden estar aquí? El 1 no puede estar porque si no serían números de 1000 y algo, cualquier 1200 no nos sirve. Tienen que ser que empiecen por el 3, por el 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Para que sean mayores que 3000, tienen que empezar por estas cifras, porque aquí con el 3 podríamos tener 3024, 3900.
Entonces, ¿cuántas opciones hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 opciones para el comienzo. Luego aquí, en las otras cifras, ya sabemos que podemos repetir, ¿bien? Es decir, que podría tomar al 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y sé que puedo repetir porque aquí no me hacen el apartado de que no se puedan repetir cifras, simplemente me dicen mayores que 3000. Y por ejemplo, 3333 es un número mayor que 3000, pero se repiten, entonces no hay ningún problema. Continuamos por aquí, entonces aquí tenemos 10 posibilidades y lo mismo va a ocurrir con cada una de ellas. Vamos a tener 10 posibilidades, 10 opciones con los mismos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, aquí y aquí también. El único con el que tenemos que tener cuidado es con el primero, porque aquí debe haber un número que nos ayude a formar números mayores que 3000. Entonces aquí ya está bastante sencillo, simplemente multiplicamos y esto nos da 7000. Bien, 7000 opciones diferentes para números mayores que 3000. Pero ¿cómo hacemos si queremos, por ejemplo, trabajarlo con la fórmula? Tendremos variaciones diferentes. ¿Por qué serían dos variaciones diferentes? Bueno, porque tendríamos en principio esta variación que tenemos aquí, que sería la variación de 1,7. ¿Por qué de 1,7? Porque sería una variación donde tuvimos de 7 opciones, una opción para elegir aquí. De 7 opciones diferentes, una sola podíamos elegir. Y en este caso teníamos para 10 opciones, tendríamos de 3 en 10, que serían de 10 opciones tenemos 3 cifras que escoger donde podríamos repetir. Entonces podríamos cambiar esto por una variación con repetición. Una variación con repetición que va de 3 en 10. Es decir, porque teníamos 10 numeritos que podíamos utilizar en 3 cifras diferentes. Y en este pues tenemos 7 cifras que utilizar en una sola cifra. Por eso es que es de 1 en 7. Entonces aquí tendríamos 7 factorial con la fórmula sobre, y aquí colocamos, recuerden, n para esta es 7 y m es 1. 7 menos 1 es 6 factorial. Y sabemos que esto es 7 por 6 factorial sobre 6 factorial. Cancelamos los factoriales y nos queda 7. Y por último, aquí tenemos a la variación con repetición, y como es con repetición, pues la fórmula es más sencilla, simplemente n a la m, considerando pues que n es igual a 10, porque teníamos 10 posibilidades para estas 3 casillas, y m es igual a 3, porque solamente existían esas posibilidades para estas 3 casillas, ¿ok? No habían esas restricciones para estas 3 casillas, entonces vamos a tener 10 elevado a la 3, 10 a la 3 es 1000. Para finalizar, multiplicamos las dos variaciones, esta variación con esta variación, y eso nos va a quedar el resultado 7 por 1000. Entonces, 7 por 1000 es 7000 de igual manera. Debemos tomar en cuenta de que si tenemos a los números mayores que 3000, el número 3000 lo contamos dentro de esta variación. Por tanto, lo único que tenemos que hacer al final es restarle 1 a 7000 y nos queda 6999. Muy bien, chicos, para nuestro último ejercicio nos piden que los números que se formen sean pares, nuevamente con 4 dígitos, pero esta vez que sean pares. ¿Qué condición debe tener un número par? Eso lo vemos siempre al final del número. En este caso podríamos tener 2024. Y si termina en un número que sea par, pues este número también será par. Por tanto, los números que podemos tomar de todos ellos que sean pares son el 0, el 2, el 4, el 6, el 8, nada más. Tendríamos 0, 2, 4, 6 y 8. Son los únicos números que podemos tomar para que ese número que formamos de 4 cifras sea par. Significa que nada más tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 opciones para que el número termine en número par. Por tanto, aquí hay esa restricción, pues que sean pares. Esta última cifra que formamos de nuestro número de 1, 2, 3 y 4 dígitos, pues son solamente 5 opciones que tenemos, que terminen en 0, que terminen en 2, en 4, en 6 o en 8. Ahora, ¿qué pasa con las cifras que están anterior
a la última cifra. No pasa nada. Todas ellas seguirán teniendo las mismas posibilidades porque no afecta en nada que comience con 2, con 3, con 0, no importa. Lo importante es el final y ya lo tenemos. Aquí podríamos decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 0. ¿Cuántas posibilidades hay? 10. Lo mismo ocurre con esta y lo mismo ocurre con esta, porque la que nos importa para que la condición se cumpla es que finalice en un número par. Por el teorema de la multiplicación simplemente multiplicamos todos ellos, 10 por 10 por 10 por 5, que es 5000. De la misma manera ocurre de dos formas. Tenemos dos variaciones distintas. Esta que ocurrió aquí, donde se mantienen las mismas condiciones, y esta que tiene restricciones. ¿Cuáles serían las variaciones? Bueno, la primera sería una variación con repetición de 3 elementos que se seleccionaron, que son estas 3 cifras, en 10. Es decir, que tenían de 3 cifras 10 opciones distintas para ir variando los números. Entonces, básicamente, esto será 10 elevado a la 3, que es 1000. Por la fórmula, ¿ok? Y la otra que tenemos sería esta variación final de solamente estos 5 números. Es una variación, digamos, normal de 1, 2, 3, 4, 5 elementos, que sería nuestra n, y una sola posición. Es decir, solo vamos a tomar un número de esos 5 posibles. Bien, n es 5 factorial. Y n menos m es 5 menos 1, que es 4. 5 por 4 factorial dividido entre 4 factorial. 4 factorial se va con 4 y esto me queda 5. Si nosotros multiplicamos esas dos variaciones finales, 1000 por 5. Y eso nuevamente es 5000. Entonces, terminan siendo igual tanto por fórmula como por el método de los cajones.